En febrero de 1932, un intenso olor a muerte llamó por fin la atención de los vecinos de una casa en el número 17 de la avenida Insurgentes, a unos cuantos metros de Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Posteriormente, las autoridades policíacas allanaron el domicilio de una rica y misteriosa mujer llamada Jacinta Aznar, a quien sus conocidos apodaban Chinta. Varias decenas de policías, además de reporteros curiosos, descubrieron el cadáver en descomposición de la mujer de mediana edad, que llevaba muerta más de un mes. Era evidente que había sido víctima de homicidio y que su agresor utilizó un objeto contundente, probablemente alguna cosa que encontró en el domicilio y que aprovechó en el momento para matarla. El bestial ataque, junto con el largo periodo de descomposición, la dejó irreconocible. A pesar de que incontables agentes de la ley y fotógrafos de la recién nacida Nota Roja, que cada día era más solicitada en el México urbano de los años 30, pisotearon la escena del crimen, pronto se dedujo que el homicida era un fotógrafo de sociales llamado Pedro Alberto Gallegos. A partir de ahí, toda la atención se centró en el asesino, que con sus dotes histriónicas atrajo el interés de la prensa. Su personalidad manipuladora y extravagante, además de sus declaraciones contradictorias, una de las cuales firmó con tinta invisible, sellaron su destino. Se le condenó y envió al penal de las Islas Marías, al que nunca llegó porque en el trayecto le aplicaron la ley fuga cuando supuestamente trató de huir. En su libro El general sin memoria, Juan Vélez Díaz cuenta que Gallegos se hacía llamar el conde Federico, y que mientras un batallón de infantería lo conducía a Manzanillo, Colima, para trasladarlo al penal, llevaba ropa de vestir bajo su uniforme de preso, cadenas alrededor del cuello y pulseras, todas ellas de oro, además de 2 maletas. En una cargaba ropa elegante, fragancias y fotografías en las que aparecía con algunas mujeres de mediana edad que, según él, le dedicaron por sus servicios como amante, y en la otra llevaba viandas, licores y cámaras fotográficas. Más parecería que este personaje se hubiera preparado para unas vacaciones que para un largo confinamiento, en la que en aquel entonces era la prisión de más alta seguridad del país. Todo su comportamiento denota al psicópata clásico, y de hecho, en aquel entonces hubo la presunción de que Chinta no había sido su primera víctima. Sin embargo, la otra protagonista de esta historia fue quedando en el olvido, rodeada de un aura de mitos creados por los medios de comunicación que hasta la fecha le llaman aristócrata, prestamista, mujer de costumbres independientes y otros apelativos, que para aquella sociedad provinciana y posrevolucionaria eran equivalentes a afirmar que seguramente era responsable de su propia muerte. De hecho, en su tesis doctoral Miguel de Unamuno y México, Gema Gordo Piñar señala que la señorita Aznar entró en contacto con el fotógrafo asesino para solicitarle que le hiciera un retrato combinado en el que apareciera ella misma con el derrocado rey Alfonso XIII, el delegado apostólico, Monseñor Ruiz y Flores, y el arzobispo de México. La soltera de 54 años provenía de una familia yucateca de abolengo, descendiente de españoles, que sentía gran afinidad por la corona. Como nieta de uno de aquellos que trajeron a Maximiliano de Habsburgo para ser emperador de México, Jacinta era profundamente monarquista y abogaba porque Alfonso XIII fuera restituido como rey de España, con la esperanza de que, tal vez, pudiera convertirse también en rey de México y regresar a aquellos tiempos coloniales donde la gente bien era respetada y feliz. Según sus conocidos, Chinta era intratable, violenta y de carácter voluntarioso, y luego de heredar una cuantiosa fortuna, se alejó de su familia. En apariencia, era manipuladora y solo se mostraba amable cuando pretendía obtener favores. Tenía un carácter dominante y algunos la consideraban excéntrica y dada a pelear por nimiedades. Su desagradable actitud, junto con su escandalosa muerte, opaca sus logros personales y su interesantísima vida. Gema Gordo
señala que Chinta tenía una educación notable para una mujer de su tiempo, ya que estudió en la Sorbona, Cambridge y la Universidad de Lovaina, y hablaba varios idiomas. La misma autora afirma que también viajó por todo el mundo, principalmente a Francia y España, aunque también paseó por Asia y Egipto a bordo de un barco que alquiló para ella sola. Por ejemplo, el diario ABC del 18 de marzo de 1913 señala la llegada de la bella señorita sudamericana Jacinta Aznar a Sevilla para celebrar la Semana Santa junto con la marquesa de Sandoval y que después viajaría a Madrid y a París. ¿Cómo es posible conciliar las dos imágenes? Una de ellas nos habla de una mujer odiosa, separada de su familia, de continuos viajes y fiestas. La otra, más amable, nos cuenta entre líneas sobre la chica joven y bella que en septiembre de 1912 vivió en una céntrica calle de París y que en su adolescencia llevaba ramilletes de flores en las comitivas de bienvenida, como cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Elihu Root, visitó Puebla en 1907, acompañado de la flor y nata de la sociedad porfiriana. En uno de los diarios encontrados en la escena del crimen, Jacinta escribió de su puño y letra: en París, agosto de 1930. Martes 27. Volví a ver a mi hijito después de 3 años, desde el 7 de abril de 1927 y 4 meses. El jueves 28 fuimos a la ópera Rigoletto y el ballet Coppelia, que es lindísimo. ¿Quién era este hijito? ¿Acaso la joven Chinta tuvo un hijo y se vio obligada a dejarlo en manos ajenas en París para evitar las habladurías? ¿O era un hijo espiritual, algún sobrino o familiar al que sentía como heredero? La vergüenza del asesinato y de la vida supuestamente licenciosa de esta mujer enmudeció a su familia, y al parecer nadie salió a defender su nombre. En algún punto de su existencia, Jacinta se perdió bajo el pesado fardo de su origen y su género en una sociedad donde las mujeres tenían pocas posibilidades de avance. En el México postrevolucionario, Aznar quería recuperar los blasones de un origen noble al entablar la defensa de un rey depuesto con quien tenía algún tipo de amistad, como lo demuestra el retrato de la infanta Isabel, dedicado a Chinta, que ésta guardaba como un tesoro entre sus bienes. Defendía a Alfonso XIII con el fervor de un miembro leal de su corte en una batalla perdida ya por el avance de la historia, y se quedó suspendida en una realidad alterna en la que creía posible el retorno de un tiempo más feliz, más amable, más noble. Aquella vida del pasado había desaparecido para siempre. Su juventud también se desvanecía. Y es posible empatizar con esa mujer que llenaba sus días con extensas cartas a multitud de gente, peroratas que para muchos de sus conocidos eran una ridiculez, noches de fiesta y esperanzas vanas. Con su muerte, quedó paralizada para siempre en el ideario popular como la víctima que propició su destino. Su riqueza, su soltería, su edad y sus creencias la convirtieron en un personaje grotesco, por el que, al parecer, no se derramó ni una lágrima. Sin embargo, el motivo de su asesinato no solo fue el robo, como lo haría pensar el desorden que dejó su victimario al escarbar entre las posesiones dentro de la casa. La mató porque era soltera, vivía sola y era más débil que él, y por ende era prescindible. La mató porque era rica, e increíblemente porque Gallegos también aspiraba risiblemente a ese mismo sitio entre la nobleza. El conde Federico murió junto a las vías enlodadas de un tren, acribillado por las balas de los soldados. Si te agradó el video, dale me gusta, suscríbete y recuerda activar la campana para que te avisen cuando haya más historias olvidadas. La pandemia todavía no es historia olvidada, de modo que si puedes, quédate en casa.